Soy José Ignacio Fernández Vera, el director general de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. En primer lugar, les tengo que agradecer mucho la asistencia a este seminario y dar la bienvenida a esta cuarta jornada técnica de la Red de Diplomacia Científica. La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, con el apoyo de la Secretaría de Estado de I+D+I, ha impulsado la puesta en marcha de esta red con la iniciativa de colaboración de la Agencia Española de Cooperación Internacional y para el Desarrollo. Y, por supuesto, de todos ustedes, porque sabemos que la ciencia es una empresa global que necesita relación internacional. Me gusta recordar que en España nuestro sistema de ciencia y tecnología es moderno, relativamente joven. La estructura que normaliza o que articula nuestro sistema es la Ley para el fomento de y articulación del sistema científico, y es la del 86, 14/86 de 13 de abril. Su armazón se creó a partir de esta ley sobre el fomento y coordinación, y 30 años después contamos con más de 120.000 investigadores y con un gasto público que siempre es insuficiente y gasto privado que siempre es suficiente por encima de los 13.000 millones de euros, equivalente, por ejemplo, al gasto farmacéutico. En España se desarrolla investigación del más alto nivel en 50 universidades públicas, en 8 organismos públicos de investigación, en 20 centros y universidades de excelencia que han recibido reconocimientos Severo Ochoa y María de Maeztu, que genera investigación de gran impacto, y en 29 infraestructuras científicas singulares que se encuentran dentro de nuestro territorio, que abarcan áreas tan variadas como la astrofísica, el Gran Telescopio de Canarias o el Centro de Evolución Humana que está en Burgos. Somos conscientes que las personas, los investigadores, los científicos y los tecnólogos son las piezas más importantes que permiten el engranaje de nuestro Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología y que éste funcione. Y también sabemos que la cooperación e investigación forma parte del día a día de los investigadores. La movilidad es algo normal en sus carreras y por esto todos los lazos que podamos estrechar a nivel institucional y de país solo puede favorecer e impulsar aún más el conocimiento científico. Me gustaría agradecerles a todos los que están aquí porque han confiado en la importancia de esta red como un foro de cooperación y un camino para reforzar la cooperación científica entre nuestros países. Hemos querido que el trabajo en esta red fuera eminentemente práctico. Por eso también quiero agradecerles que hayan valorado de manera tan positiva las reuniones que hemos realizado hasta este momento. En reuniones anteriores hemos repasado las principales herramientas de la diplomacia científica, las opciones de residencia en España para investigadores no comunitarios y les hemos presentado la guía para la gestión de la movilidad del personal investigador en el extranjero en España de 2014. El tema de la jornada de hoy está dedicado a la homologación de títulos en respuesta a las sugerencias que muchos de ustedes nos han hecho. Estamos de acuerdo en que la homologación de títulos para estudiantes e investigadores que vienen a España es un tema crucial y creemos que es fundamental que las embajadas tengan la información relevante. Precisamente en la guía Euraccess, que conocen y si no la tienen a su disposición, para investigadores extranjeros hay un capítulo dedicado a este tema. Les recuerdo que la ley Euraccess está dentro de nuestra página web. En la página web de FECIT la pueden descargar sin ningún problema. Para terminar, solo me queda ponerme a su disposición. Desde la Fundación Española para la Ciencia y Tecnología estamos abiertos a nuevas sugerencias de temas para las próximas reuniones. Tendremos en cuenta sus opiniones para que esta red de diplomacia científica siga contribuyendo a ese Open to the World a la que se refería recientemente el comisario de Investigación, Ciencia e Innovación, don Carlos Moera, y permítame que finalice mi intervención citando sus palabras. Europa es un líder internacional en ciencia y, como tal, debe ser líder en los debates internacionales. Para seguir teniendo un papel destacado y competitivo, necesitamos impulsar la diplomacia científica y la colaboración científica internacional. No es suficiente apoyar proyectos en colaboración. Debemos impulsar relaciones de socios entre regiones y países. A continuación, quiero ceder la palabra a Isabel Tolosana, que junto con Rosa María Montero desarrollarán la ponencia sobre la homologación de titulaciones académicas en España. Muchas gracias. Hola, buenos días. Mi nombre es Isabel Tolosana y tanto mi compañera Rosa Molina como yo somos las dos asesoras técnicas en el Centro NARIC, dentro de la Subdirección General de Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Hemos venido en sustitución de la subdirectora general,
doña Margarita Elezcano Mújica, que ha tenido que hacer un viaje y se encuentra en este momento en La Haya. Bueno, en primer lugar, una pequeña puntualización. La jornada tiene por título homologación de titulaciones académicas y, bueno, nuestra presentación tiene otro nombre diferente porque realmente lo que se hace en el Ministerio es una homologación de titulaciones con efectos académicos y profesionales. Entonces, no es muy preciso decir homologación de titulaciones académicas. Simplemente quería hacer esa puntualización. Vamos a estructurar la presentación en 3 partes. En la primera vamos a contar brevemente, voy a contar qué es ENIC-NARIC y qué actividades llevamos a cabo, y a continuación me releva mi compañera Rosa Molina para contar los distintos tipos de reconocimiento de títulos extranjeros a nivel de educación superior universitaria en España. Bien. Como he dicho en mi presentación, somos las 2 asesoras del Centro NARIC España. Las siglas NARIC obedecen a National Academic Recognition Information Center y formamos parte de una red con centros en Europa y algunos extracomunitarios en Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda. Los centros europeos son los centros NARIC y los centros extracomunitarios son los centros ENIC. Es una red creada por iniciativa de la Comisión Europea en 1984. Obviamente, España se incorporó más tarde a la red, cuya finalidad es mejorar el reconocimiento académico de títulos y optimizar periodos de estudio en los diferentes países. En cuanto a las actividades que llevamos a cabo, voy a ser breve. Funcionamos como un centro de información y asesoramiento tanto a particulares, a individuos, como a otras administraciones, a universidades y a otros miembros de nuestra propia red en relación con los procesos de reconocimiento de títulos, como digo, de educación superior universitaria en España. Este reconocimiento puede ser de tipo académico profesional, que sería, como os va a contar mi compañera Rosa, homologación y equivalencia, 2 procedimientos diferenciados, con validación parcial de estudios, o reconocimiento profesional bajo la Directiva Europea, que es aplicable a países de Unión Europea, Espacio Económico Europeo y Suiza, ¿vale? La Directiva 2005/36. Informamos también sobre titulaciones, en general cuestiones relacionadas con el sistema educativo español, y orientamos también a los titulados españoles que quieren hacer valer su titulación en extranjero. Naturalmente, les informamos, recibimos muchas consultas cada vez más en este sentido, pero claro, nuestro principal ámbito de asesoramiento es al revés, para títulos extranjeros que se quieren hacer valer aquí, porque obviamente somos plenamente conocedoras de la normativa española. En el caso de títulos españoles que se deseen hacer valer fuera, pues las orientaciones que podemos dar no son siempre tan digamos, tan completas, ¿no? Pues dirigimos a los ciudadanos a la autoridad competente en destino, les informamos de los documentos que pueden llevar desde España, etcétera, etcétera. Y ahora los tipos de reconocimientos os va a explicar Rosa. Hola, buenos días. Pues yo les voy a pedir un esfuerzo en cuanto a la terminología del léxico, porque aquí las palabras importan mucho. Entonces, reconocimiento es lo que solemos utilizar como palabra global y luego puntualizamos. Y debajo de cada palabra, tristemente, hay un proceso administrativo diferente. Entonces, ese proceso administrativo al final va a determinar mucho lo que el ciudadano deba realizar y un poco, en algunos casos, pues cuestiones muy relacionadas con su vida, porque como dice Margarita, nuestra jefa, cuando alguien se traslada, lo principal es su contrato de alquiler de su piso, de su casa y el título académico que se lleva de su país para poder trabajar en el destino al que llega. Entonces, los tipos de reconocimiento que tenemos en la actualidad son 3. Homologación y equivalencia, que son tipos de reconocimiento académico y profesional. Son el ámbito más completo de reconocimiento que se puede obtener de un título extranjero en España.
Y hay un Real Decreto que, bueno, ya tiene 11 meses de vida, pero que para nosotros es relativamente reciente porque el anterior sistema llevaba muchas décadas en vigor, que es el Real Decreto 967/2014. Si en algún momento tienen que leerlo, no se asusten, es un Real Decreto cortito, no especialmente claro, pero es muy importante que para orientar a sus ciudadanos se dirijan a él porque es la única forma en que los procedimientos van a salir adelante. Luego tenemos la convalidación parcial de estudios. Todos, incluso los españoles, incluso los que somos de educación, muchas veces confundimos homologación con convalidación. Pues no, es importante que cada cosa es diferente. La convalidación parcial de estudios la realizan las universidades y se refiere, como un poco incidiremos después, al reconocimiento de créditos desde un ámbito hacia otro. Normalmente desde una universidad extranjera a una universidad española, pero no de títulos completos. Y, por último, el reconocimiento profesional en Europa, que es un sistema muy, muy importante, que no todo el mundo conoce y que facilita mucho la vida de aquellos ciudadanos europeos que tienen profesiones reguladas. Lo rige la Directiva 2005/36 de la Comisión Europea. Los competentes son las autoridades competentes, valga la redundancia, en cada una de las áreas profesionales. Y bueno, simplemente apuntarles que esta directiva está en la actualidad siendo cambiada por una que facilita aún más las cosas, que a lo mejor la conocen, y que dará un paso hacia el tema de los carnés profesionales. Pero de momento la que rige es la 2005/36 y bueno, después profundizaremos un poquito en ella. Como decíamos, tenemos el reconocimiento académico profesional, que es el que es completamente competente el Ministerio de Educación. Es el único punto en España que reconoce académica y profesionalmente las titulaciones extranjeras universitarias. Antes del Real Decreto 967 era homologación. Era un proceso que, si en terminología inglesa, que a lo mejor es más común para todos, era lo que antes conceptualmente se relacionaba con la nostrification, en el que la comparación debía ser de un título casi fotografiándolo con el español. Había un único procedimiento, todos los titulados extranjeros debían pasar por ese aro, con su título hacia la homologación, que era la casi identificación o búsqueda de la identificación en un porcentaje muy alto con un título español. Para eso teníamos 140 títulos. Antes de la implementación de lo que todo el mundo conocemos como Bolonia, en España había únicamente 140 títulos universitarios que se impartían en todas las universidades, que venían de currículos diseñados centralmente por el Ministerio de Educación y daba lo mismo que fuesen en Santiago de Compostela que en Sevilla. El abogado salía con muy poquísima diferencia, casi solo en los últimos años habían algunas asignaturas optativas, pero en general el perfil, creo que nuestro presidente, por ejemplo, es de Salamanca, yo soy de Madrid, hemos estudiado exactamente el mismo plan de estudios, los dos somos de Derecho. Del 53. Del 53. Pero no somos así de mayores, lo que pasa es que permaneció muchos años. Entonces, como les decía, la dificultad, y a lo mejor tienen ciudadanos que todavía vienen de utilizar ese sistema de homologación, porque pervive, hay muchos expedientes abiertos todavía con ese sistema, en el que comparábamos sus títulos con uno de esos 140 españoles. Si aquello no se parecía, pues se les denegaba o se les pedía que cursasen muchas asignaturas para completar el perfil y poder darles el título español. Y luego tenemos casos en los que las cosas eran mucho más complicadas. Tenemos el caso, por ejemplo, del ingeniero paisajista inglés, que era una titulación relativamente frecuente al que no le dábamos nada, porque aquí en España no había ninguna ingeniería del paisaje. Los agrónomos y los de montes no se parecían para nada. Entonces, como es ingeniero paisajista, había titulaciones extranjeras que no tenían cabida, pues porque España no había desarrollado en el ámbito de la educación superior una titulación parecida. Bueno, pues Bolonia impone muchos cambios, van todos en cadena. Nosotros a lo mejor llegamos un poco tarde, pero llegamos con todo muy organizado. Y entonces el año pasado sale el nuevo Real Decreto y, por una parte, se deroga el catálogo de títulos. Ya no tenemos 140 títulos, ya no están en vigor los licenciados, ingenieros, diplomados y arquitectos como tales de ese catálogo. Pasamos a tener en este momento hay autorizados cerca de 4.000 grados diferentes en las 82 universidades que hay en España. Esto, para un estudiante extranjero, no tiene más interés, que si quiere venir a estudiar sabe que tiene que autoorientarse en un bosque bastante complejo. Pero bueno, esto es Bolonia, en el que la universidad tiene mucha facilidad para diseñar su propio plan de estudios y ya no vamos a encontrar un biólogo igual en toda España, sino habrá pues probablemente 150 titulaciones en biología con distintos matices. Esto hace que no podamos comparar un título extranjero contra uno, aparte que no era muy justo tampoco en lo que es Bolonia.
Cambia, en cambio, para las profesiones reguladas. Hay un número de profesiones reguladas que en este Real Decreto 967 vienen enumeradas en el anexo 1, no son muchas, luego podemos comentarlas un poco. Y esas profesiones que previamente Europa ha realizado un acuerdo sobre una formación mínima común, cuando un caso típico y que todo el mundo entendemos, un médico pues de la República Checa viene aquí para ejercer, ha tenido que cursar un programa que Chequia, España y el resto hemos hecho más o menos común y se le va a pedir que lo demuestre y vamos a casar su programa de medicina con el nuestro, no solo para medicina, sino para otra serie de profesiones que son esas profesiones reguladas y ahí sí que vamos a exigir la homologación. El resto de títulos van a por otro procedimiento que da los mismos derechos, pero se llama equivalencia. ¿Qué es la homologación? Pues como decíamos, la homologación de un título extranjero de educación superior universitaria. Me refiero mucho a Europa, pero estos procedimientos lógicamente rigen para cualquier título extranjero. Aquí no solo tenemos representantes de la Unión Europea, sino de otros países. Da lo mismo, todos los títulos van ahí y la única diferencia es que el reconocimiento de la directiva del que hablaremos al final, sí, eso solo se aplica a títulos europeos para ciudadanos de la UE. La homologación, que como decimos se aplica a cualquiera cuando es una profesión regulada, es el procedimiento para el reconocimiento a los correspondientes títulos oficiales universitarios de grado o máster que dan acceso a una profesión regulada en España. Y estos títulos están en el anexo del Real Decreto. ¿Cómo se activa esto? 967. Bueno, parece que no se abre. No tenemos el Real Decreto. No, el Real Decreto sí. No tienen ustedes el Real Decreto en copia, ¿no? Bueno, ¿lo tienen? Ah, pues genial. Pues como verán en el anexo 1 no es mucha, de verdad. O sea, la normativa española es muy prolija y a veces es muy aburrida, pero el anexo es importante simplemente conocerlo. Ahí ven listadas todas las profesiones para las que un título es habilitante. O sea, en España no se puede ejercer esas profesiones sin tener el título preceptivo. Es un título académico. Hay otros países que, por ejemplo, además, los colegios profesionales tienen mucho papel y exigen que además de eso tengan algo del colegio. No. En España los títulos académicos son habilitantes. Quien tiene el título puede ejercer. El extranjero que viene tiene que homologar su título hacia un título español. Y son estas, pues médico, veterinario, enfermero, todas las sanitarias, fisioterapeuta, dentista, farmacéutico, etcétera. Luego tenemos los ingenieros, pero no todos. No, esto es importante. Hoy teníamos un problema con un ingeniero informático. Los ingenieros informáticos no. Pero en cambio los de caminos, que son los tradicionalmente llamados fuera de España civiles, los de minas, industriales, aeronáuticos, agrónomos, montes, navales, telecomunicaciones. Los arquitectos, las titulaciones técnicas, o sea, de un nivel menor, porque los ingenieros actualmente tienen nivel de máster, los que son un nivel inferior en las mismas especialidades. Muy importante, porque hay muchos nacionales, muchísimos, de sus países que están viniendo a España a enseñar. Los maestros y los profesores de secundaria también son profesiones reguladas, y los abogados y los procuradores en los tribunales. Estas profesiones todas requieren homologación y tienen que pasar por el aro de esa comparación que se va a hacer a través de nuestro procedimiento administrativo y técnico, porque hay un órgano técnico que después analiza cada perfil. En España no hay tablas, no se dice todos los de la Sapientia de Roma con tal título van aquí, sino que se estudia cada expediente totalmente de forma individualizada. Entonces, bueno, es bueno y es malo, pero se hace así de esa manera. Y bueno, una vez que obtengan esta homologación van a tener exactamente los mismos derechos que si fuesen titulados españoles, por el ámbito de la investigación, de acceso a becas, de carreras académicas dentro de la universidad, para todo. Y creo que hemos quedado que tú sigues por aquí. ¿No? ¿Sigo yo? Ah, equivalencias, sí. Bueno, pues en cuanto a la equivalencia queda reservada al resto de titulaciones. Es decir, en el momento en el que una titulación no está listada en el anexo 1, no puede ser objeto de homologación, con lo cual es fácil. Uno coteja el tipo de título y si no da acceso, no es habilitante para acceder a una profesión regulada, entonces va por equivalencia. De manera que serían, pues no sé, títulos de un matemático, un físico, un historiador, un filólogo, en fin, todos esos títulos que no están, ingenieros, que no están en el anexo 1, etcétera, etcétera, irían por equivalencia. Es un procedimiento nuevo que se implanta a partir de la publicación de este Real Decreto en noviembre del año pasado
Y la equivalencia tiene dos vertientes. Se efectúa la equivalencia de un título extranjero de educación superior universitaria, en primer lugar, al nivel académico oficial de grado o de máster, en función de la naturaleza del título de origen. Y, por otro lado, la equivalencia, además de ser a un nivel académico oficial, es a una rama de conocimiento. Esas ramas de conocimiento son 5 y están listadas en el anexo 2 del mismo Real Decreto de referencia, el 967 de 2014. Y la equivalencia concede, el certificado de equivalencia, caso de obtenerse, concede al título extranjero los mismos efectos académicos y profesionales que a un título español del mismo nivel académico y en la misma rama de conocimiento. Estas son las ramas de conocimiento, que son bastante amplias, de manera que cualquier título extranjero tiene ahora cabida. El ejemplo que ha puesto mi compañera del ingeniero paisajista inglés tendría cabida aquí como un título o bien de Artes y Humanidades, Ciencias Sociales y Jurídicas, Ciencias en general, Ingeniería y Arquitectura y Ciencias de la Salud. En el anexo 2 de este Real Decreto, donde se detallan estas ramas de conocimiento, se detalla además para cada una diferentes campos específicos, de manera que cuando un título extranjero obtiene la equivalencia, en el certificado consta no solamente la rama de conocimiento, sino también el campo específico. Ahora bien, el solicitante simplemente solicita la equivalencia, en primer lugar, al nivel académico, como hemos dicho, y a la rama de conocimiento. No tiene que consignar él el campo específico, eso ya se le asigna cuando se estudie todo su expediente y se tramite. Para ambos procedimientos, los requisitos mínimos imprescindibles son haber completado un ciclo completo de estudios postsecundarios, que el nivel universitario del título sea o bien de grado o bien de máster y que los títulos sean oficiales, en el sentido de que están otorgados por una institución oficial y que no se trata de un título propio de la universidad, sino de un título con validez a nivel nacional en el país de origen de la titulación. Entre los criterios que se tienen en cuenta a la hora de hacer el estudio de ese título para ver si se le concede la homologación o, en su caso, la equivalencia, pues es la equiparación entre niveles académicos del título en el país de origen y aquí, la duración y carga horaria, y que los títulos den en el país de origen los mismos derechos de acceso a estudios posteriores que los del título español al que se homologa o al que se da la equivalencia, ¿no? Y ahora ya, en el caso de la homologación, además, hay criterios específicos como acreditación de la competencia lingüística. Es decir, cualquier titulado extranjero que solicite homologación de su título al correspondiente título habilitante español debe certificar un nivel de competencia lingüística. Estamos a la espera de la inminente publicación de la orden ministerial que desarrolla el Real Decreto. Siempre que se publica un Real Decreto, con posterioridad se publica una orden de desarrollo. En este año que ha transcurrido todavía no se ha publicado la orden que desarrolla este Real Decreto, pero es inminente. O sea, se espera en nada ya. Y detallará algunos puntos, como por ejemplo el nivel de competencia lingüística y las entidades que pueden acreditar ese nivel. Además, en el caso de la homologación, otro criterio específico es que el título de partida debe satisfacer en el país de origen de la titulación todos los requisitos exigibles para el ejercicio de esa profesión. Eso se le va a exigir. O sea, por ejemplo, a un abogado italiano que pretenda homologar su título al de abogado español, además de el requisito de competencia lingüística, que no se exige en el caso de la equivalencia, pues se le va a pedir también demostrar que la titulación que aporta cumple con todos los requisitos que exige Italia para el ejercicio de la misma profesión allí. Esta es una captura de pantalla de nuestra página de inicio, la página de inicio del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, simplemente para, bueno, pues un poco señalar que tenemos un apartado, el de gestión de títulos, donde se accede a cualquier trámite relacionado con el reconocimiento de títulos. Vamos a ver. Es que no se ve muy bien, hemos señalado aquí un círculo simplemente. Es importante porque orientando a los ciudadanos sobre esto es bastante autoexplicativo. Entonces, entiendo que ustedes no pueden dedicar media mañana a cada
pueden autoorientarse bien a través de este etiqueta, ¿vale? De lo que hay debajo, claro. ¿Está en inglés? Me preguntan si la información está en inglés y lamentablemente el sitio web del Ministerio de Educación está solamente en castellano, sí. Una vez accedemos a ese apartado de gestión de títulos, nos encontramos con todas estas posibilidades. La primera diferencia es que distingue títulos universitarios y no universitarios. En la captura solamente están las gestiones propias de los títulos universitarios. La segunda distinción es títulos universitarios españoles y extranjeros. Para los títulos extranjeros tenemos el enlace a la homologación de títulos, el enlace a la equivalencia y el enlace al reconocimiento de títulos bajo la Directiva Europea 2005/36. ¿Vale? Aparte de otra serie de convenios, etcétera. Bueno, y un poco por la experiencia que vamos teniendo, porque nosotros tenemos un público objetivo muy variado, tenemos a las universidades españolas y extranjeras, a nuestros compañeros de la red fuera, a muchos ciudadanos, mitad españoles, mitad extranjeros, cada uno con su casuística, pues nos importaba señalarles algunas cosas. Por un lado, nosotros somos competentes como Ministerio para máster y grado. Para el título de doctor, estos procedimientos los realizan las universidades. El ciudadano que quiera tener con su título de doctor extranjero un reconocimiento en España debe buscar una universidad que tenga un ámbito de conocimiento y de investigación, porque el doctorado ya es una cosa muy específica, similar al que él trabaje, a él o ella trabajen, y dirigirse directamente para solicitar esto. La universidad tiene la obligación de, claro, siempre que considere que es adecuado recibir a esa persona, crear un tribunal, realizar una serie de formalidades y dar por homologado, pues, si todo va bien, ese título de doctor. Luego, se pueden realizar los procedimientos de reconocimiento ya académico y profesional que se hace en el Ministerio de homologación o equivalencia y el profesional al mismo tiempo. Los nuestros cuestan 160 euros, tanto la equivalencia como la homologación, porque cada persona pues tiene que tomar uno y pues tienen el mismo precio, que es una tasa que se paga. El procedimiento de la Directiva de Reconocimiento Profesional, que tiene efectos limitados a lo profesional, o sea, no para, por ejemplo, méritos académicos, cuestiones de ese estilo, es gratuito. Eso, que se pueden realizar de todas formas. Quien tenga derecho a los dos, sea europeo, título europeo y tenga una profesión regulada, puede pedir la homologación y al mismo tiempo pedir el reconocimiento bajo la directiva. Después, una cosa muy importante, porque nos encontramos con ciudadanos extranjeros muy frustrados por no haber entendido esto antes o haber sido mal orientados. El reconocimiento de un grado académico superior no presupone el anterior. En el caso de los investigadores, nos ha pasado bastantes veces. Universidades españolas se han dirigido a nosotros agobiadísimos. Tenemos al señor, yo qué sé, Finocchieti, que tenés un investigador nuestro y estamos encantados con él, y nos dicen ahora de recursos humanos que no podemos contratarlo, porque aunque lleva aquí con no sé qué figura de beca tanto tiempo, ahora nos dicen que no ha reconocido su grado. Efectivamente, si la convocatoria, el contrato, lo que sea, pide que tiene que tener nivel de grado, aunque sea doctor en España y no haya reconocido el extranjero, no tiene el nivel anterior reconocido oficialmente. Entonces, esto es importante porque sucede tanto con grado como máster. Alguien que esté trabajando a base o que haya cursado el máster en España, los profesores de secundaria, que también hay muchos, no siempre son casos de investigadores, pero bueno, es una figura profesional en el que mucho extranjero, pues unos basados en su lengua de origen, otros en sus competencias, lo que sea, vienen aquí, incluso cursan el máster específico de profesorado en España, no han pedido el reconocimiento de su grado extranjero y no pueden ejercer como profesores. Y como antes no será a lo mejor tan estricto, la inspección educativa va y les dice: usted mañana fuera del aula. Nos ha pasado mucho con la gente que trabaja con centros con el currículo español, porque si trabajan en el British Council y solo hacen currículo británico, ahí, con que esté autorizado el centro, que por supuesto el British Council lo está, no nos metemos. Pero si está trabajando en currículo español, aquellos centros que tienen doble currículo, el extranjero y el español, si están dando clase en currículo español sin esto, al día siguiente no pueden trabajar. Aunque sea gente que incluso lleve en España haciendo esto tiempo. Bueno, pues a lo mejor la inspección no lo ha hecho tan bien, o la exigencia del máster de profesorado tiene unos años, no tanto, lo que sea. ¿Qué más? Y muy importante, tenemos la disposición adicional octava,
de este Real Decreto, que, como siempre, bueno, pues las normas tienen cierta opacidad y esperemos que la orden que estamos esperando, como en España es muy garantista y todas las leyes, aunque nos parezca que no, pasan por 5 millones de controles dentro de la propia Administración, son consultadas a la Administración pública, perdón, a la Administración, al público en general, aunque luego nadie opina o cuando opinan, siempre la gente parece que les llegan sin haber consultado con lo que es la ciudadanía y sí que se ha hecho. Pero bueno, esta disposición adicional octava lo que dice es que, se la leo porque es un poco importante saberlo. Titulación para el ingreso en las administraciones públicas. Dice, el Real Decreto no resulta de aplicación al régimen de titulaciones exigibles para el ingreso en las administraciones públicas, que se regirá, en todo caso, por lo previsto en la Ley 7/2007 de 12 de abril del Estatuto Básico del Empleado Público y el resto de su normativa específica para que resulte de aplicación. Esto quiere decir que nosotros, en nuestra normativa, pues no dejamos completamente meridiano si la administración pública a la que el ciudadano extranjero con su título quiere optar, con este procedimiento de equivalencia le vaya a servir 100% o no. Pero bueno, la orden tiene que dejarlo claro. Después, hasta aquí el reconocimiento académico y profesional. El segundo tipo de reconocimiento, del que hablamos muy brevemente porque no es nuestra competencia, es la convalidación parcial de estudios, que es cuando un ciudadano extranjero viene cursado tantos créditos en mi universidad de Viena, de La Paz en Bolivia, de lo que sea. Quiero que lo reconozcan. Es directamente a la universidad, no tienen que pasar por nosotros. Tampoco tienen que pasar por nosotros si vienen con un nivel universitario, por ejemplo, de grado, y quieren hacer un máster en España. La universidad es competente para admitirlos, sabiendo siempre que, aunque los admitan, no les queda reconocido el grado oficialmente en España, que muchas veces no lo van a necesitar. En las profesiones no reguladas, para los ciudadanos extracomunitarios necesitarán el permiso de trabajo, pero los ciudadanos comunitarios, típico caso, un consultor. Una persona que tenga un Bachelor in Business de la Universidad de Leeds viene aquí, no es una profesión regulada, si lo contratan no le exigen para nada reconocer, puede perfectamente trabajar. Otra cosa es que si después quiere acreditar ese nivel académico, debe reconocerlo. Pero en todo caso, si quiere ser admitido a máster, sin ese reconocimiento va a la universidad comprueba que efectivamente es un grado, está bien cursado, es oficial, tiene todo lo que tiene que tener, lo admite, y el ciudadano británico o de donde sea que haya estudiado en Leeds tiene un grado británico y un máster español. Y por último, el reconocimiento profesional, que no era específicamente el objeto de esta charla, pero bueno, que es importante también conocerlo porque afecta a muchos ciudadanos. En este caso ya nos limitamos un poco a los ciudadanos europeos. La finalidad es el acceso al ejercicio de profesiones reguladas, que son las que hemos visto, y muchas otras que no se refieren a títulos universitarios. Por ejemplo, ser instalador electricista es una profesión regulada. O ser, hoy contestaba, porque intentamos ayudar a todo el mundo que se pueda, a un operador de grúa, de construcción. Bueno, también es una profesión regulada, ¿no? Bueno, pues en este caso Europa ha decidido que la movilidad de profesionales no se basa solo en la titulación académica, sino en la capacidad de ejercer en un país. Si una persona, sin tener el máster de profesorado español, trabaja válidamente como profesor de secundaria en Países Bajos, puede pedir su acreditación en Países Bajos y siempre que cumpla para la etapa de 12 a 18 años en la que sea competente, y en España nuestros compañeros de directivas van a estudiar su expediente y van a reconocerle el derecho, con lo cual no tiene que pasar por la historia de la homologación. Todas esas profesiones reguladas pueden beneficiarse de ese sistema. El procedimiento, como decíamos, es acreditarse, que es obtener el papel. Aquí, bueno, pues no sé si ustedes tienen alguna influencia, pero vemos que algunos de sus ciudadanos, no de los españoles, que lo hacemos nosotros siempre hablo de nosotros ministerio, perdónenme la postura esta majestática que me arrogo. Nosotros acreditamos a todos los españoles que tienen derecho con una agilidad bastante buena, pero en algunos de sus países, no sabemos exactamente por qué, cuesta trabajo que el ciudadano obtenga su acreditación para después pedirnos a nosotros el reconocimiento. Bueno, el sistema está establecido, hay una serie de puntos de contacto y esos ciudadanos se benefician, como decimos, de ese sistema un poco más ligero y gratuito, además. Y la regulación en España de este procedimiento es la transposición de la Directiva 2005/36, que es el Real Decreto 1837/2008. Y, como les decía, vamos avanzando a que esto de ir punto a punto, autoridad a autoridad, porque, por ejemplo, aquí en el Ministerio de Economía se reconoce a los economistas
Y suceden cosas pues peculiares. El otro día nos escribió una ciudadana búlgara que tenía su reconocimiento como economista desde hacía 10 años que le había proporcionado el Ministerio de Economía. Sin embargo, nosotros en su momento, por lo que fuera, le habíamos denegado la homologación. Y bueno, resulta que ahora, por ejemplo, tenía el reconocimiento profesional, había ejercido, había perdido su trabajo, trabajaba en Castilla y León, y ahí había ido al INEM antiguo, al actual SEPE, con el Servicio de Empleo Estatal, y la habían clasificado como sin estudios. Eso es un poco la diferencia en lo que se puede encontrar alguien que tenga el reconocimiento profesional y no el académico profesional. Pero en esto hay que estar muchísimo al plan de vida del ciudadano y a las necesidades que tenga, porque no es mejor ni una cosa ni otra. Es basado en las necesidades de su desarrollo personal y profesional. Antes de terminar, la presentación terminaba aquí, pero me he dado cuenta de dos informaciones que hemos omitido y podrían también, bueno, me han venido a la cabeza como que podrían ser también de interés. Yo les he contado en qué consiste el procedimiento de equivalencia para aquellos títulos que no son habilitantes para el ejercicio de una profesión regulada. Bien, y no he comentado que un mismo título extranjero puede solicitar simultáneamente la equivalencia al nivel académico de grado y al de máster. Porque, quiero decir, un título extranjero de una determinada duración y de una determinada naturaleza, con un componente de especialización X y tal, puede ser de nivel de máster y entonces interesarle al ciudadano solicitar su equivalencia al nivel de máster, pero por motivos de querer presentarse a un examen competitivo en las administraciones españolas o lo que sea, puede necesitar también tener el nivel de grado. Entonces, puede solicitar simultáneamente, con un mismo título, el nivel académico de máster y el de grado. Claro que luego se verá si se le conceden los dos o no, o sea, en función del análisis de su título. Efectivamente, créditos, duración, naturaleza, etcétera. Y, por otro lado, cuando hemos hablado de la convalidación, aunque que es competencia de la universidad, la convalidación es un reconocimiento de créditos, pero no solamente para estudios inacabados. Es decir, una persona también puede ir con su título ya obtenido en el extranjero a la universidad y buscar pretender una convalidación para continuación de estudios. ¿En qué casos? Pues bueno, yo puedo tener un título en ciencias físicas y acudir a la universidad para que me convalide los créditos que estime conveniente para continuar con estudios de grado en matemáticas o en químicas, por ejemplo. O bien, y esto es importante, en el caso de las homologaciones, mi compañera les ha leído el listado de títulos que tienen que ir por homologación, como los de profesiones sanitarias, profesor y maestro, etcétera, etcétera. Y hay una singularidad en algunos títulos, que son 4, son los títulos de abogado y procurador de los tribunales, arquitecto y psicólogo general sanitario. Esos títulos están listados en el anexo 1 del Real Decreto. Por lo tanto, un título extranjero que pretenda ser homologado o que pretenda el reconocimiento para ejercer esas profesiones tiene que ir necesariamente por homologación. Lo que ocurre es que los títulos españoles correspondientes son de nivel de máster y el máster es un máster específico, no un máster cualquiera. Es decir, si antes de este Real Decreto un licenciado, antes del sistema de Bolonia, un licenciado en Derecho podía ejercer ya como abogado, ahora para ejercer la profesión de abogado se necesita el grado en Derecho, el máster de la abogacía, no uno cualquiera, el de la abogacía, y después, bueno, un examen, ¿no? Sí, ese es un examen habilitante. Bien. Entonces, para el acceso al máster de la abogacía se requiere un título de graduado en Derecho. De manera que es un poco pescadilla que se muerde la cola. ¿Qué pasa con un titulado extranjero que pretenda la homologación al título que habilita para ejercer la profesión de abogado o de procurador de los tribunales o de psicólogo general sanitario, para el cual el máster también es específico, o de arquitecto, para el cual el máster de la arquitectura también es específico y también exige la posesión del grado español? Pues que tiene que ir a convalidar su título extranjero a la universidad, que le convaliden los créditos que la universidad estime oportuno convalidar, finalizar estudios
de manera que finalizar los estudios con los créditos que le indique la universidad para obtener un título español y o bien aportarlo junto con su título para pedir ya la homologación al nivel de máster, o si no es posible eso, cursar el máster habilitante en España. No sé si me he explicado, es un poco complicado. No obstante, en nuestra página web, en ese apartado que hemos señalado, dentro de lo que es el apartado tanto de homologación como de equivalencia, se ha publicado recientemente, hace como 10 días, una guía donde está perfectamente detallado qué ocurre en todos los casos. O sea, cuando el ciudadano viene con un único título, cuando tiene 2 títulos de grado y de máster, cuando quiere ejercer en las profesiones de abogado, procurador, arquitecto o psicólogo general sanitario, está totalmente detallado. Pero bueno, quería puntualizarlo porque son casos que dan lugar a muchísimas consultas y generan bastantes dudas. Y bueno, con eso finalizamos la presentación que teníamos preparada. Muchas gracias por su atención.